digamos, digamos, un campo muy amplio de cuadros en el cual el Alzheimer es la más relevante, la más frecuente. Estamos hablando de un 70, un 80% de todas las demencias son enfermedades de Alzheimer. El Alzheimer está dentro de un cuadro, de un grupo de enfermedades que se llaman neurodegenerativas. De hecho, las demencias están dentro de este grupo de enfermedades, en el cual, bueno, como para hacer un pantallazo, una clasificación, como para ubicarnos un poquito de qué estamos hablando, sabemos que las demencias pueden ser encuadradas en tres grandes grupos, en los cuales las primarias, o las que se llaman orgánicas cerebrales, están dentro de este tipo de enfermedad, que es el Alzheimer, en el cual es la más frecuente, ¿no? Eso, después tenemos demencias frontotemporales o enfermedades de PIC, digamos, son otro tipo de enfermedades menos frecuentes que existen, en el cual ya está más en la parte de la especialidad, de ir centralizando o haciendo el diagnóstico. Pero en sí, te vuelvo a repetir, el 70, el 80% ya de las demencias corresponden a enfermedad de Alzheimer. Bien, y el Alzheimer es una enfermedad que empieza a aparecer más o menos promedio ¿a qué edad en la gente? A ver, como toda demencia, el factor de riesgo principal es la edad. ¿Sí? Entonces se habla de un porcentaje bastante elevado de este tipo de enfermedades después de los 65 años. Hablamos de un 10% de los pacientes que superan los 65 años padecen esta enfermedad. Digamos, tenemos enfermedades, digamos, un deterioro cognitivo que puede ser más temprano, 50 años para arriba, pero centralizamos más la atención en este grupo etario, ¿no? De los 60 para arriba. Bien, es lo menos frecuente, digamos, o sea, si bien habrá algunos casos, pero después de los 50 es lo menos frecuente, digo. Hablamos más o menos de eso, de 60 años para arriba, de un porcentaje bastante y sobre todo después de los 65. Exactamente. Bien, bueno, y ¿hay algunos signos, hay alguna alarma, entre comillas, que por ahí la gente pueda detectar el entorno familiar, la misma persona? Bueno, en realidad no sé si la misma persona, cuando padece el Alzheimer, se da cuenta que esa es una buena pregunta, no sé qué. Sí, excelente. De hecho, está bueno aclarar que, porque, a ver, después de los 60, 65 años uno se pone como un poquito más fija la atención en estos olvidos a veces que producen, que generalmente suceden cuando uno es más joven, se olvida dónde dejó la llave, dónde dejó esto, o fue a buscar algo y de repente se olvidó. Cuando uno es joven eso pasa desapercibido, no tiene mucha relevancia, pero ya cuando cumplimos 60, 65 años, eso ya empieza a aparecer el fantasmita de las demencias, ¿no? Porque es una enfermedad realmente que es bastante temida. La queja cognitiva, si vamos a la práctica en consultorio, es una consulta muy frecuente. Esto de que me olvidé, me estoy olvidando las cosas, noto que me olvido las cosas, ¿no? Bueno, eso hay patologías en las cuales tienen que ver con la edad, ¿sí? El deterioro, el cerebro envejece también y va perdiendo un poco sus facultades, pero no es una demencia. Puede que sea el comienzo, puede que sea algo de tipo progresivo que vaya a desencadenar en un cuadro de demencia, pero no reúne los criterios como para catalogarlo como una demencia. Sí, inclusive debe haber gente que lo que estamos hablando, se olvida de dónde dejó la llave del auto, o se olvida que, qué sé yo, tenía que ir al centro a buscar una cosa, y capaz que nunca tiene Alzheimer, o sea, no tiene nada que ver. Sí. Hay cuestiones de la vorágine del día, la actividad, el trabajo, que generan eventos de tipo dispersivo, más que nada, que uno
presta más atención o tiene algún problema en la casa y bueno, todas estas situaciones tenemos que evaluarlas en el momento de que el paciente consulta para llevar un poco de tranquilidad, por el hecho de que son trastornos cognitivos en los cuales son reversibles. Sí. Uno resolviendo la causa resuelve este problema, ¿no? Lo que dije al principio sobre las distintas categorías o grupos, se podría decir, de demencias. Hay demencias que se consideran de tipo reversible, en el cual son secundarias, digamos, producen un problema neurocognitivo, un trastorno cognitivo secundario a una enfermedad de base. Bien. Lo más frecuente que vemos, por ejemplo, para que veas, son trastornos endocrinológicos, como un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad, una disfunción tiroidea, como secundario produce problemas o trastornos cognitivos que tienen mucho que ver o tienen síntomas muy similares a las demencias, ¿no? O los cuadros psiquiátricos, neuropsiquiátricos, como una depresión, un estado de angustia profunda, también hacen que el paciente esté más olvidadizo, esté más confuso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer no es un tratamiento puntualizando o haciendo el diagnóstico de una demencia, sino tratando la patología de base y en espera, obviamente, de algún resultado, ¿no? Porque pueden ir... No descartamos de que puedan ir paralelo y que desarrolle a futuro un cuadro de demencia. Bien, estamos con Darío Barcudi, especialista en geriatría. Ahora, cuando hablamos del Alzheimer, entonces, y yo te preguntaba de los signos hace un momento por ahí, si hay alguna alarma o algo por el estilo que a la familia o al mismo paciente lo lleven a hacer una consulta, porque me imagino que es como todo, mientras antes lo agarrás, en realidad no sé si tiene cura, si es una enfermedad progresiva, que la mediques. Esta enfermedad, digamos, las demencias no tienen cura, no son progresivas, que son enfermedades del cerebro, que generalmente son progresivas y van cursando etapas, ¿no? Por más que la mediques, obviamente el tratamiento tiene que ver, muchas veces se hace tratamientos tempranos que la verdad que no hay evidencia científica que tenga un beneficio, la verdad. Y el tratamiento de farmacológico de las enfermedades, de las demencias, en este caso, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, se aplica cuando ya tenemos un estadio avanzado. La enfermedad se divide en 3 estadios, ¿sí? Un estadio 1, 2 y 3. En el estadio 2 y 3, ahí es cuando empieza el médico o el especialista empieza a medicar desde lo farmacológico, pero no con una visión de cura, sino como un tratamiento como para mejorar un poquito la reactividad cognitiva y prolongar un poquito la salud del cerebro que se encuentra en ese momento. Bien, o sea que lamentablemente, por más que se detecte lo más temprano posible, digamos, no se va a poder hacer mucho. No. Lo que tenemos que hacer, más que nada, es centralizar la atención en los factores de riesgo, ¿no? Hay un componente genético que no lo podemos pasar por alto, en el cual sí tiene que ver a veces la historia familiar de ese paciente, y si ha tenido algún familiar con Alzheimer, obviamente que es un factor de riesgo, ¿no? Sí, eso es real. No hay tratamiento. Es hereditario, tiene un componente hereditario bastante marcado. No es, pero también el paciente o la persona tiene que entender de que por más que tenga toda la familia con Alzheimer y haya empezado haya empezado con alguna queja cognitiva, no hay un tratamiento que vaya a prevenir la enfermedad. Bien. Hoy en día hay ciertos estudios, ya de hecho de genéticos y demás, que hacen que nos digan la posibilidad o las probabilidades que tenemos de desarrollar la enfermedad a futuro.
Pero acá no tenemos tenemos que saber que no hay un tratamiento, una pastilla que uno tome para que tengamos una mejor salud cerebral a futuro, volvemos a lo mismo. Sino tenemos que entender de que esto tiene mucho que ver los hábitos. Teniendo hábitos saludables, vamos a tener una vejez mucho mejor y un cerebro mucho más sano. Bien. Estamos hablando de actividad física a temprana edad, no empezar a los 70, sino tener... desde joven. Desde jóvenes empezar con una buena alimentación, una alimentación saludable, una actividad física regulada, digamos. Ahora, ¿no? Darío, si no se lo medica al paciente, porque vos decías que lamentablemente por más que se lo medique es progresiva igual. Sí. Si no se lo medica, avanza aún más rápido la enfermedad, o sea que por más que no se lo medique, por más que sea progresivo, es recomendable medicar de todas formas. Seguro, pero el tratamiento apunta, te vuelvo a repetir, en etapas ya avanzadas de la enfermedad, ¿no? Sí. El tratamiento tiene su beneficio, eso es real. Sí. Mejoramos la reactividad del paciente y muchas veces medicamos estados de conducta, que eso también tenemos que ver. Para saber si un paciente tiene demencia, tenemos que tener 3 pilares, se podría decir, en cuenta. Primero, que es la funcionalidad. Un paciente que mantiene las actividades de la vida diaria, que se llama, por ejemplo, lo que uno hace en forma automática, ¿no? El caminar, el vestirse, el alimentarse, el ir al baño solo, todas esas cuestiones que uno las va haciendo. Si uno las mantiene ya, estaría descartando la posibilidad de una demencia. Bien. Por eso el paciente cuando consulta, cuando me olvido de las llaves, pero... no pasa nada. Totalmente autónomo. Y el paciente generalmente se da cuenta, volviendo a la pregunta que te hacía más temprano, ¿se da cuenta que una persona, yo tengo Alzheimer, suponete, ¿no? Sí. Hipotético caso, ¿yo me doy cuenta que tengo Alzheimer o generalmente es el entorno el que se da cuenta? En un demente, el que nos cuenta qué está sucediendo habitualmente es el acompañante. Bien. ¿Sí? El paciente... Por eso, perdóname que te interrumpa, pero por eso es que es importante que siempre recomiendan, sobre todo en los Alzheimer, me imagino, mientras más avanzado está, el hecho de estar de que no esté sola esa persona, porque se puede olvidar en la casa, no sé, la hornalla prendida de la cocina, por decirlo. Demente, un paciente que desarrolla una demencia tiene una dependencia que va a ser progresiva, pero en algo depende. Por eso yo mencionaba lo de las actividades de la vida diaria. Un paciente que tiene demencia quizás no puede ir al baño solo, no se sabe limpiar solo, no se puede duchar porque no se puede tener algún accidente, no encuentra las cosas, no se puede vestir. Por eso es fundamental, y esto hago hincapié para la gente en sí, en general, que cuando una persona tiene su autonomía y mantiene todas estas actividades bien, como siempre, estamos como descartando una demencia. Puede haber algún trastorno degenerativo propio de la edad, que obviamente un cerebro de 80 años no tiene la misma reactividad o la misma funcionalidad que una de 40, ¿no? Eso es real. El cerebro también nos va pasando factura con el paso del tiempo. Pero es muy distinto a un paciente con la dependencia que genera un paciente con demencia. Bien. Darío, lo último, Darío Barcudi, especialista en geriatría, saliendo totalmente de esto del Alzheimer, que queda claro, pero para liberarte querías hacer una invitación a una jornada. Primero, para no irnos del tema, después comento lo de la jornada, sobre el tema de ALMA. ¿Sí? Bien. ¿Sí? La Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, que es una asociación que ya viene hace años trabajando, es nacional, y acá en San Rafael tiene su sede. Bien. Es gente que trabaja mucho no tanto con el paciente, porque lamentablemente en el paciente con Alzheimer avanzado ya vive su realidad, digamos, está un poquito desconectado del medio, pero
como es una patología de tipo social, no se enferma solamente el paciente, sino el núcleo, la gente que lo rodea, el familiar. Esta asociación hace mucho apoyo y tiene muchos consejos y enseñan de qué manera se puede uno vivir en compañía de un enfermo de Alzheimer, siempre apuntado a la calidad de vida para tratar de hacer ameno, se podría decir, la evolución y el acompañamiento de esta enfermedad, que como te decía es progresiva y no tiene una cura, no tiene un freno, ¿no? Entonces cada vez el paciente va a estar más dependiente y cada vez el familiar va a estar mucho más abocado a ese paciente y muchas veces necesitamos un apoyo o un grupo como es Alma que nos da ciertas herramientas como para sobrellevar la situación. Esta asociación se están juntando todos los últimos sábados del mes a las 5 de la tarde en el centro de día Huellas de León, que queda en Rama Caída, en la calle Ejército de los Andes. Ahí se juntan todos los últimos sábados del mes a las 5 de la tarde. Tienen un Facebook también, me parece, también ¿no? tienen, Alma San Rafael, creo que es. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Y las jornadas? Las jornadas se van a dictar, las organiza el Hospital Español. Esto se hace el 26 de octubre en el Centro de Convenciones. Es más, apunta a los profesionales de la salud. No solamente a los médicos, sino a todos los profesionales de la salud que trabajan con adultos mayores. De hecho, la organizadora del evento es una nutricionista, así que vamos a trabajar un poquito sobre el abordaje del adulto mayor, la manera de que uno tiene que trabajar en el abordaje de los viejos, ¿no? Para empezar a meter acá en San Rafael un poquito sobre esto, ¿no? Pues tenemos unas pocas actividades que apuntan al adulto mayor y a veces es como un tema un poquito olvidado. Entonces todas estas actividades que están surgiendo son bastante importantes como para empezar a incluir y a entender de que nuestros viejos necesitan de una atención distinta a la que podemos ofrecerle a un adulto más joven o a un adolescente. Bien.